ANOVA significa analysis of variance, o sea, análisis de varianza, pues ANOVA. En español tiene una traducción extraña, que nunca la usen, se llama ANDEVA, análisis de varianza. Pero suena feo, entonces no. Es ANOVA. Y lo que hacemos en ANOVA es analizar la varianza, como su nombre lo dice, análisis de la varianza. Analiza la variabilidad en un conjunto de respuestas y lo que hace es asignar partes de esa variable a un conjunto de variables independientes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ANOVA? Determinar cómo afecta la respuesta ciertas variables independientes. Entonces, vamos a verlo matemáticamente, vamos a deducirlo, la lógica detrás de esto, y después vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Un par de ejemplos. Entonces, esto es de estadística, esto ya lo deben saber, pero lo voy a repasar. Entonces, la varianza de un conjunto de observaciones, pues es simplemente el segundo momento con respecto a la media. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y eso es la varianza. Entonces, es esto. ANOVA lo que hace es que divide esta variabilidad en dos partes de suma de cuadrados. Uno que se llama suma total, ¿sí? Y y la otra que está asociada al error aleatorio. Entonces, para hacer la prueba de que sí son diferentes o no son diferentes, usamos un estadígrafo que se distribuye F, con distribución F. Y lo que buscamos es la hipótesis de ausencia de efecto para la variable independiente, ¿no? Entonces, ahorita la vamos a ver. Vamos a ver el caso más simple y de ahí se generaliza sin ningún problema. Entonces, el caso más simple es dos muestras independientes de tamaño N1 y N2. Por ejemplo, los corona infectados, ¿no? De los corona vacunados. Entonces, lo que hacemos es buscar, comparar las medias de las poblaciones y aguas. En ANOVA se asume normalidad. Se asume que se distribuye normal. Entonces, cuidado si no se distribuye normal. ¿Ok? Si no se usa ANOVA, si no se distribuye normal sus variables. Entonces tienen dos medias, mu1 y mu2. Y las varianzas son iguales. Sigma 1 igual a sigma 2 igual a la sigma total. O sea, tengo la misma varianza con medias mu1 y mu2. Entonces la suma de cuadrados total la puedo expresar como esta suma, ¿sí? La resta entre el promedio de todos menos cada observación. Esta es la varianza total. Y la podemos separar en dos cantidades después de hacer un poco de álgebra. De aquí, te la separas en dos cantidades. Entonces, si se fijan, esta, ¿qué está midiendo? ¿Qué distancia está midiendo esta, jóvenes? ¿Quién contra quién está comparando? La media general contra las medias de cada población. Exactamente. La media de todos contra la media de los A y de los B, por ejemplo, ¿no? Aquí son dos, entonces de los A y de los B. ¿Y qué está comparando? ¿El error que hay? No, está midiendo qué tan lejos está cada observación con respecto a su media, ¿verdad? De cada tratamiento. O sea, este es entre medias y esta es observación por observación. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Y pero esto se llama suma de cuadrados, son sumas de cuadrados, por eso es ese, squared sum, del error y de los tratamientos, ¿no? Respectivamente. Tratamientos, error. Y aquí ya viene, ¿no? Y ahí es el promedio, etc. Entonces, como se supone que N1 es igual a N2, podemos hacer un poco más de matemática aquí y empezar a sacar algunas cuentas. Al final, esta varianza la puedes descomponer en una suma, esta y esta.
la varianza 1, la varianza 2 de las dos muestras. ¿Y qué tienes? Que cada una de estas pues no es otra cosa más que el estimador de la varianza. Recuerden que este es un estimador. ¿Se acuerdan que cuando hacían el estimador de la desviación estándar, bueno, de la varianza, lo dividían entre n-1? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces esto, ¿no? Pues básicamente es la suma de cuadrados, pero entre n-1, y eso es ese i. Entonces, como n1 y n2 son iguales, pues tendríamos que el estimador nos da la varianza común, porque pues esos son los supuestos, ¿no? Los supuestos que teníamos acá. Entonces, lo que haríamos es la varianza no sería otra cosa que la suma de las dos. Y después de hacer un poco de cuentas, pues nos queda la suma del error, de los cuadrados del error, entre 2n menos 1. Perdón, 2n1 menos 2, que es esto de aquí. Siguiendo por ahí, necesitamos expresar el término SST de una forma distinta. Entonces, este lo podemos representar después de hacer cuentas como esto. N1 medios por la media de Y1 menos la media de Y2. Entonces, esta expresión, ¿cómo se hace más grande? Pues entre más lejos estén Y1 de Y2, el cuadrado los va a hacer muy grandes. Y entre más cerca estén, el cuadrado los va a hacer muy chiquitos. Entonces, esto nos dice que es directamente proporcional al peso de la evidencia para indicar que existe diferencia entre mu1 y mu2. O sea, este término nos indica eso. Entonces, esto está muy bien, ya tenemos una forma de descomponer la varianza, de medir qué tan lejos están, pero eso no nos sirve nada si no podemos generar un contraste de hipótesis, y para eso tenemos que ver cómo lo convertimos en un contraste de hipótesis. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si ustedes sacan la esperanza de esto, el valor esperado de esta parte de arriba, pues te da la varianza. Claro, estamos hablando de los supuestos, entonces eso es básico. Claro. Y entonces, ¿qué tendríamos por aquí? Que pues ese SSE entre la varianza lo podríamos expresar como esta diferencia de sumas. Y esta diferencia de sumas, al final, entre esto, se distribuye chi cuadrado con 2n1 menos 2 grados de libertad, que es justamente esto de acá. Entonces se distribuye chi cuadrado. Si seguimos trabajando nuestra álgebra, podemos llegar a que si ustedes proponen el estadígrafo Z como Y1 menos Y2, las medias, la diferencia de medias entre dos veces la desviación estándar, perdón, la varianza entre N1, este estadígrafo se distribuye normal. Entonces, una normal al cuadrado queda una chi, justamente. Entonces, si ustedes hacen esto al cuadrado y hacen cuentitas, les queda SST entre la varianza. Y este estadígrafo se distribuye chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces, ¿qué pasa cuando yo divido estos dos estadígrafos? O sea, estoy comparando la varianza dentro y la varianza fuera. Entonces, si comparo esas varianzas y las divido, ¿qué resultado obtenemos de dividir dos chis cuadradas? ¿Qué sale? Una F. Exactamente, una distribución F. Entonces, nuestra distribución F va a tener un grado de libertad en el numerador y nu1 y nu2, 2n1 menos 2 grados de libertad en el denominador. Y entonces ahora sí, podemos hacer nuestro contraste de hipótesis utilizando este estadígrafo. Entonces, la hipótesis nula es que las medias son iguales y la hipótesis alterna es que las medias son distintas. Entonces, esto es una prueba de una cola, nada más, y rechazamos H0 con alfa de confianza si el estadígrafo es mayor que el valor crítico. Entonces, eso pues, ya lo tienen ustedes de toda la vida, que han hecho en estadística. Entonces, ¿quedó clara cómo se descompone la varianza y se analiza a partir de la de 2? ¿Sí? ¿Dudas? No, profe.
Muy bien. Ahora vamos a hacer ya un ejercicio ya práctico, basado en esto, pero con más factores, ¿no? O sea, ya no es ya no son contraste de 2, sino ya es contraste de varias. Entonces, el ejemplo es el siguiente: explicar las ventas de una bebida por medio del color del envase. Es el ejemplo de chocolate. Y lo que haríamos es plantear una supuesta influencia del color del envase en las ventas. O sea, que las ventas están en función del color del envase. Y vamos a medir si estadísticamente, perdón, eso es así. Entonces, para resolverlo, pues en este modelo tenemos un solo factor que tiene diferentes niveles y que influye sobre la variable, ¿no? Esa variable es ventas y los niveles del factor son el color del envase. Entonces, ¿qué hipótesis probamos? Pues que las medias poblacionales son iguales. Eso es lo que vamos a contrastar. Entonces, si esto resulta cierto, concluimos que el color no tiene influencia sobre las ventas. Pero si no, no podemos dar por hecha esa hipótesis. Entonces, nos diría que sí existe diferencia. Entonces, ¿cómo se distribuye este estadístico? El estadígrafo de prueba es F, también se distribuye F. Entonces, estos son los datos que vamos a usar. Es las ventas del envase azul, las ventas del envase rojo y las ventas del envase verde. Y vamos a contrastar si existe diferencia entre cada una de ellas. ¿Ok? Denme un segundo. Un segundo. Muy bien. Entonces, se calcula la varianza total con esta fórmula de acá. A es el número de niveles del factor. Y posteriormente descomponemos la varianza en SSB y en SSW. Es lo mismo que la de acá, ¿no? Lo mismo. Entonces, para hacer esos cálculos se necesitan estas formulitas. Son muy sencillitas. Y lo voy a hacer a patín, como lo hacemos, como lo hacían antes, a patín, y ya después que Python lo haga. Pero por lo menos una vez a patín. Entonces, lo que vamos a necesitar aquí es una tabla que se llama tabla ANOVA. De hecho, voy abriendo mi hoja de cálculo para hacer todo eso. La vamos a hacer a patín. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacar la varianza explicada, la no explicada y la total, que sería, en este caso, pues, la varianza completa. Y necesitamos hacer esta tabla. Primero la fuente, luego la suma de cuadrados que le corresponde, luego los grados de libertad de cada una. Aquí era A, perdón, me equivoqué, que es A. Aquí era A también. Se los corrijo en el apunte. Los cuadrados medios, que no es más que el cociente, y la prueba F, que es la división de este amigo entre este amigo. Y ya, eso es todo lo que necesitamos. Entonces vamos a tener estos datos y los vamos a calcular. A ver, ahí vamos. Para esto ya les puse aquí los datos. Ahí están mis datos. Entonces, primero lo que tengo que hacer es sacar la suma de cada uno individual. Y luego la suma de los cuadrados. Ahí está.
y los promedios. Que lo tengo eso aquí, ¿no? Y también los totales. Ahí está. Entonces, estos son mis cálculos, ¿no? Para ti. Y luego, aquí nos va diciendo lo que tenemos que poner. Entonces, le ponemos, vamos a crear esta tabla aquí. Entonces, aquí es fuentes de variación. Luego, sería explicada, no explicada de total. Explicada, no explicada, total, ¿está? Luego, suma de cuadrados. Luego, grados de libertad. Luego, cuadrados medios. Y por último, la prueba F. Eso es lo que hay que llenar para sacar, y los insumos están acá. Entonces, pues empezamos, ¿no? El SSB, ¿cómo lo sacaríamos? Son los promedios de cada color menos el promedio general, la suma. Y eso Cuadrado. elevado al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, a ver, sería el promedio de cada uno menos el promedio general, cuadrado, ¿no? Voy a poner aquí. ¿Sí o no? Sí. Y esto sería la suma de todo eso, desde i igual a 1 hasta a. ¿Cuánto vale a? 3, porque hay tres categorías, ¿no? Entonces, desde 1 hasta 3 sería la suma de esto. Que ya está llena la tabla. Y eso multiplicado por n. No, es por n. No. No es por todos, es por este. Ahí está. O sea, por el número de observaciones que hay. ¿Sí? O sea, ¿cuántos niveles? O sea, hay 3 niveles y tienes 8 observaciones. ¿Vale? ¿Hasta ahí está bien? Y ya nos dio 399.25. Luego, la varianza no explicada sería quién menos quién. Que cada una de las observaciones menos la media, menos cada promedio de cada color.
O sea, sería este menos este, el cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y la suma, ¿no? De todo. $288.75. Acá está. ¿Ok? Luego, ¿cuál sería la varianza total? La suma de las dos anteriores. Sí, porque se puede expresar así. También lo que podría hacer es lo siguiente, ¿no? Puedo trabajar la observación menos la media. Otra vez, la observación menos la media cuadrado. Y ahí está, mira. Si lo sumas, te da 688 también. ¿Ya vieron? Muy bien. ¿Cuántos grados de libertad? Aquí. Son A menos 1. Entonces son 3, 2. Porque tengo 3 categorías. ¿Va? ¿Y cuántos grados de libertad aquí? N menos A. Tengo 8 por 3, 24. 24 menos 3, 21. ¿De acuerdo? Y la varianza total tendría 23 grados de libertad. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí, está bien. N menos 1. Y ahora hay que hacer esto. SSB entre A menos 1. O sea, este entre este. Y ahora este entre este. Y me da 199 y 13. 199 y 13. Y luego el estadígrafo F es la división de estos dos. Este entre este. Me da 14.51. ¿Vale? Y esta es mi tabla ANOVA. Todo esto es mi tabla ANOVA. Y ahora pues lo que importa es sacar el contraste, ¿no? A ver si jala o no jala. El F, ¿no? De 2 grados de libertad y 21, ¿no? Es correcto. Hay que sacar una distribución F, ¿no? Entonces, punto F, déjenme ver si la trae. Ahí está. Sí, sí lo trae, miren. Al 95% es grados de libertad 1, grados de libertad 2, 0.05. Ese sería. Entonces, como ¿de qué tamaño es? Este sería el valor crítico. También pueden sacar esto. El número, luego los grados de libertad, la probabilidad, ¿verdad? O sea, lo pueden sacar de las dos formas. A ver, déjenme se los dibujo.
Me avisan cuando vean la pantalla. Ahí se ve, ¿no? Pues usted tiene esto, miren. Usted va a tener su F, imagínense ahí. Entonces, lo que usted va a hacer es sacar el estadígrafo. Entonces, su estadígrafo es este, F. Si su estadígrafo a un nivel alfa, por ejemplo, al 95%, por ejemplo, F al 95%, si este F es más grande, entonces esta zona, ¿cómo se llama? ¿Y cuál es su hipótesis? Bueno, de hecho, en general, es esta, ¿eh? Permítanme. Es así. Que alguna es diferente, ¿sí o no? Esa sería la contraste hipótesis. Entonces, si cae en la zona de rechazo, ¿qué quiere decir? Que son Que alguna de diferentes. Exactamente, que no son iguales. En cambio, si tu estadígrafo cae acá, ¿qué pasa? Pues no hay cambios. Se acepta Ajá, son la... iguales. Ajá. No se rechaza Se H0. acepta la hipótesis nula. Sí, exacto. No hay evidencia más bien para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Así decimos en estadística. ¿Va? Sí. Pues ahí está. Pues ya ahí tienen su... Entonces este salió. Se supone que el valor crítico es 0.05 y la probabilidad es esto. Si la probabilidad es menor que alfa, Pero seguimos viendo alfa está... la tablet. ¿Mandé? Seguimos viendo la tablet. Bueno, Ay, perdón. Voy. Bueno, pero eso La sí quedó claro, ¿eh? probabilidad, Entonces, ¿la probabilidad es el value o ese es otro? ¿la probabilidad es que, perdón? El p-value. Sí. P-value. Acá estamos. Entonces, el p-value, que es probability value, es menor que alfa. Para esta prueba, rechazas. Y si es mayor, no rechazas. En este caso, sí hay diferencia entre estas, entre estas distribuciones. Y eso lo puedes hacer también con Python. Entonces, aquí en Python, vamos a trabajar pues creo mi data frame, ahí está. Luego, aquí se llama F1 way. F1 way es ANOVA de un factor, justo lo que acabo de hacer. Entonces, esta ANOVA, tú pones las diferencias, pones los vectores, perdón,
de cada una y ya te da, te contrasta la hipótesis de si son diferentes el rojo, el verde o el azul, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es correr esto. Y ya, se acabó. Entonces te da el estadígrafo 14.51, que es este de aquí, ¿ya vieron? Nos dio igualito. Y te da un p-value de 0.001, que es este de acá. ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces aquí tú ya sabes que pues, te dio menos que alfa, el p-value. Por lo tanto, acuérdense que no todas las pruebas de hipótesis son así, ¿eh? Esta es así. Primero más bien tienes que ver qué estás contrastando en la hipótesis. Entonces tu hipótesis son iguales. La probabilidad de que sean iguales, ¿no? Es más un efecto del azar que un efecto del fenómeno. Entonces por eso el p-value es menor que el alfa de confianza. Y ahora, por ejemplo, podríamos sacar aquí los grados de libertad de arriba y los grados de libertad de abajo, que son 2 y 21, y podríamos graficar, por ejemplo, nuestra distribución F y el valor crítico. Este es el valor crítico de la distribución F. El que sacamos aquí no es, este está mal. Sí, de hecho es 3.47. Es que estaba por las colas, le estaba dando 0.95 y tiene que ser 0.05. ¿Ya vieron? Aquí. Entonces, aquí está 3.46. Es justo este valor, 3.46. Ustedes para eso van a usar la librería SciPy, Stats, y aquí viene la prueba F. Yo le puse F mayúscula nada más porque sí. Y este es el valor. Le das el cuantil, que es 1 menos alfa, ¿no? 0.05, y el valor crítico de esa distribución es 3.46. Entonces, imagínate, este es tu valor crítico y tu valor del contraste lo voy a graficar también. Mira dónde quedó. O sea, está súper rechazado. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. O sea, está hasta acá. Imagínense, lo hacemos al 99. Vamos a hacer al 99 también. O sea, más estricto, ¿no? Y aún así están lejísimos. O sea, son muy diferentes. ¿Ok? Y, por supuesto, también lo podemos ver gráficamente. Vamos a hacer para hacer esto gráficamente se utiliza un diagrama de cajas y bigotes. Entonces, ese está en Seaborn. Nada más que tenemos que acomodar los datos diferente. Tengo que acomodar así. Así. Ah. Ahí está. Ya quedó. Ventas, color, en esta forma. Y ahí está.
¿Son o no son diferentes? Sí. Se ve clarísimo, ¿no? Que son diferentes. O sea, sí influye el color del envase en las ventas. Y aparte de verlo gráficamente, ya lo contrasté estadísticamente a un alfa del 95, a un alfa del 99, y entonces si hace como pato, vuela como pato, pues es un pato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Vamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo, con los datos de sus antropométricos. A ver, ANOVA 2. ¿Se acuerdan de estos? ¿Sí? Así de a ojo, ¿qué se les ocurriría hacer un contraste con ANOVA en este caso? Hombres y mujeres. ¿Perdón? Peso entre, bueno, diferentes pesos de hombres y mujeres. Correcto, correcto. O sea, vamos a ver si la estatura, el peso, la talla del zapato y la edad son significativamente distintos con respecto al sexo. ¿Va? Vamos a crear una lista primero. Con nuestras variables continuas. Ahí están. Vamos a dibujar un pequeño histograma. Esta sí es medio normal, esta también. Para estar seguros de que son normales, ¿qué tendrían que hacer? Ahora sí, una bondad de ajuste. Pero bueno, eso vamos a dejarlo. De hecho, lo que voy a hacer es agregar otra prueba. Se llama la prueba de Kruskal-Wallis. Está aquí, Kruskal. Está igual en Stats. Entonces, ahora lo que voy a hacer es contrastar si estos son significativamente diferentes entre hombres y mujeres. ¿Ok? Esto de aquí. Entonces, ¿por qué no primero vemos un box plot como el que acabo de hacer? Aquí está, miren, la estatura, ¿cómo ven? ¿Cómo va a salir de la ANOVA? Pues sí, sí son diferentes, ¿no? Deberían, ¿no? O sea, son 10 centímetros de diferencia. Luego, peso, también. Talla del zapato, también, parece. Y la edad, parece que las mujeres son mayores, pero las medias andan por aquí. Bueno, esto es gráficamente. Vamos a verlo estadísticamente. Entonces, ¿cómo le hacemos para medirlo estadísticamente? Pues hacemos esto. Contraste. Por ejemplo, la B es la última. Punto group by. Contraste. Y hacemos un list comprehension.
Nos quedan así, estas dos series. Pues nada, las metemos a la ANOVA como argumentos posicionales. Pum, listo. Ahí está. Entonces, a ver, el valor crítico pues ya no nos importa porque, o sea, ya no lo vamos a calcular a patín, ya lo tenemos aquí. Entonces, nos basamos en el p-value. Este p-value es 0. O sea, prácticamente 0. ¿Están de acuerdo? Esto de aquí. Entonces, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Son diferentes. Ajá, porque el p-value es menor que alfa. Alfa vale 0.05. ¿Aquí cómo son? ¿Iguales o diferentes? Diferentes, igual. Exacto. Pero en zapato, ¿qué pasó? No son diferentes. No son estadísticamente diferentes. Aunque parece aquí, no son estadísticamente diferentes. ¿Y en edad? Tampoco. Tampoco. Entonces, los únicos que son diferentes son la estatura y el peso. ¿Ok? Y vamos a usar la otra prueba, la de Kruskal, a ver qué nos sale. Acuérdense que no son normales los datos. La prueba Kruskal es igualita que ANOVA, pero es no paramétrico. Entonces, el estadígrafo no asume normalidad en los datos. Cuando no son los datos normales, usas Kruskal, no usas F, ANOVA, sino usas Kruskal. Entonces, Kruskal, igual. Son diferentes, apenitas son diferentes, ¿ya vieron? Son iguales, perdón, pero apenitas, ¿ya ven? Y sí son iguales. ¿Quedó claro? Oiga, profe, ¿y por qué varía tanto? Bueno, o sea, entre un método y otro. Ah, porque el estadígrafo se construye diferente. Son estadígrafos diferentes, ¿no? Son pruebas que buscan hacer lo mismo, pero el estadígrafo se construye, es como usted construye un Wilcoxon, ¿no? Un Balt, Wolfowitz, pues le va a dar distinto, son estadígrafos distintos. ¿Va? Sí. Ok. Y por último, otra gráfica que nos puede ayudar a ver es esta. Esta. Entonces esa les da la distribución. Por ejemplo, aquí. Miren cómo se nota un montón la diferencia. ¿Ya vieron? Estas dos distribuciones son diferentes. Estas son diferentes. Estas se ven muy diferentes, pero en media, como estamos contrastando medias, en media no son tan diferentes. ¿Ya vieron? Y estas son iguales, las distribuciones. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? También pueden usar la acumulada.
Y aquí se ve cómo son diferentes. Esta no alcanza, insisto, porque es un punto, y aquí se ven pegadas. ¿Ya vieron? Incluso estas pruebas, si ustedes usan como tratamiento, por ejemplo, la clasificación de ceros y unos, pueden determinar cuáles variables son significativas para predecir en el modelo y cuáles no, ¿verdad? Ese es otro uso que le pueden dar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, y digamos, si tuviera que tomar una decisión y con las dos pruebas no le salen tan diferentes, pero digamos, si es algo costoso la toma de decisión, ¿cómo sé cuál tomar? ¿A qué se refiere? No le... Ajá, o sea, por ejemplo, digamos que hice un modelo de red neuronal, ¿no? Y pues ya me salieron los resultados e hice las pruebas. Para esto, pues puedo utilizar Kruskal o ANOVA. Y digamos, en el caso en este que hicimos, solamente hubo una en la que salió diferente. Sí. Pero digamos, si es una decisión importante, ¿cómo sabría en cuál confiar? ¿En ANOVA o en Kruskal? No, de entrada, Kruskal, pues esa prueba de lo que sea, ¿no? Porque es de libre distribución. Para validarla, que ANOVA es válida, valga la redundancia, para verificar que ANOVA es válida, usted lo que tendría que hacer es hacer una prueba de bondad de ajuste para que se cumplan los supuestos de normalidad. ¿Ok? Ok. Aquí no lo hice, ni lo voy a hacer. Entonces, aquí usted use Kruskal, se acabó el tema. Kruskal Wallis es ANOVA, pero no paramétrico. Estadística no paramétrica. Vale. ¿Y este tipo de análisis siempre lo tenemos que hacer, digamos, si tenemos un cliente o algo así? Mire, los clientes normalmente nunca entienden, ¿ok? Pero usted hágalo para que esté usted tranquilo de lo que está diciendo. Sí, exactamente, ok. ¿Sí? Gracias. Justo, o sea, usted lo que haría, por ejemplo, es aplicarle el modelo de red neuronal a un pedazo y luego hacer esta cosa, por ejemplo, en ingresos, ¿no? ¿Cuánto ingreso dejó la red contra lo que no dejó? Y usted se fija si verdaderamente es diferente. Ajá. Ok, sí. Yo una vez lo usé para comprobar si los clientes hacían cuentas. Ajá. Del banco. Hicimos un diseño experimental, así que igual esto, ANOVA, todo esto. Y lo que hicimos fue, a unos clientes les mandamos, haz de cuenta, una oferta y en la comunicación, en la cartita, se los mandábamos con, no sé, imagínate, 148% de tasa. No es cierto. 48% de tasa anual. Este es tratamiento A. Tratamiento B, exactamente lo mismo, o sea, 48%, pero en porcentaje de intereses. Perdón, en pago. O sea, paga, imagínate que tienes 1,000 pesos Ajá. y pagas 48% anual. ¿Cuánto es de interés? 480, ¿no? Entonces, por cada 1,000 pagas 1,480, imagínate. Pero es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Sí, exactamente. Eso. Y el otro era una tasa más alta, no sé, una tasa del 60, pero le regalo las últimas, la última mensualidad. Y era más caro. O sea, era más caro y queríamos contrastar la hipótesis si el cliente hacía cuentas o no. O si era sensible al mismo tiempo a que le regalaras mensualidades.
Entonces, y cuando hicimos el contraste de hipótesis, nos dimos cuenta que el cliente no hace cuentas. O sea, no había diferencia significativa en ninguna de las tres. O sea, ¿y cuál era nuestra variable, no? Nuestra variable era la tasa de respuesta. ¿Cuántas personas habían respondido? El promedio el ticket promedio. Y no había diferencia. O sea, el cliente le vale madres, no hace cuentas. Entonces, tenían ticket promedio estadísticamente igual, tasa de respuesta estadísticamente igual. Así que ni te esfuerces en mandar una comunicación muy específica, porque el cliente no hace cuentas. No sabe ni cómo hacerlas, pues, con la tasa y eso, ni le entiende. Sí, pues nada más te cree, ¿no? Por así decirlo. Ajá. El cliente mexicano, lo único que quiere es que le digas cuánto tiene que pagar al mes. El cliente mexicano está basado en el pago mensual y en la capacidad de pago, flujo de efectivo, más que en el costo financiero. El costo financiero no es una variable relevante para los clientes, es cuánto tienen que pagar al mes. Ok. Está interesante ese experimento. Sí, no, yo me divertía muchísimo haciendo esas cosas. También, por ejemplo, hicimos otro en el que le dábamos un producto. Espérame tantito. Tenemos un producto que se llama línea adicional. Entonces, ¿esto qué hace? Que si tienes 10,000, por ejemplo, de línea de crédito, te presto 5,000 a pagos, como un crédito personal, sin afectarte tu línea de crédito, ¿no? Esto se llama línea adicional. Entonces estaban diciendo que la iban a cerrar porque nadie la quería y tenía una tasa de respuesta de 0.04% con un ticket promedio de 11,000 pesos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Entonces, dijimos, no, es que vamos a cerrar línea adicional, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Y yo les dije, no, vamos a hacer una prueba porque yo tengo un modelo que mide la probabilidad de que tomen la línea adicional o no. Entonces, si mando los que tienen más probabilidad y resulta que tienen más línea, o sea, que la prueba dice que tienen más línea, que tienen más tasa de respuesta, perdón, entonces quiere decir que no tienes que cerrar, más bien tienes que comunicarle a los que son propensos y no a lo pendejo. ¿Están de acuerdo? Sí, es como la patadita que dice, ¿no? Es como la patadita que dice. Ajá, la patadita, exacto. Entonces, ¿con qué hice ese modelo? Hice una regresión logística y las variables eran, por ejemplo, su histórico de endeudamiento en el buró, cómo usaban la tarjeta, en qué comercios compraban, ¿no? O sea, un montón de variables. Y ya hice mi modelito, lanzamos muestra, tenemos 15,000. Entonces saqué 5,000 con mi modelo, 5,000 sin el modelo y 5,000 así fuera, ¿no? Como grupo control también. Hicimos la prueba 3 meses después y ver cómo resultaba. Bueno, la tasa de aprobación se fue a 2.9% con mi modelo. Sí, pues sí fue efectivo. Es muchísimo, o sea, 7 veces. ¿Están de acuerdo? 7x. Tener una tasa de respuesta del 3% en un producto de esos es así, está rey. La tasa de respuesta así normal es de 1 o 2%. O sea, eso quiere decir que de cada 100 comunicaciones que mandamos, 3 responden que sí. Pero eso no fue lo interesante fue el ticket. De 11 a 22. Entonces, échale.
Si yo, Pues sí, sí conviene. si yo lo lancé a 5,000 personas por 0.04% y cada una por 11,000 pesos, son 22,000. Eso es lo que, pues eso no sirve para nada. Pero 2.9% son 3,190,000 pesos. Sí, sí, Más. no estuvo muy bien. Ahora póngaselo a toda la población, ¿cuántos millones son? Porque eso nada más es un pedacitito de la población. Teníamos más de 1 millón de clientes activos. Es un montón de lana, ¿están de acuerdo? Entonces, así de chiquito, ay, es que es bien poquito, 2.9%. Ah, pues multiplíquelo. O sea, son millones. Esa es la clave. Y cómo validamos que fue correcto, pues, o sea, ya de ver esto, pues ya los jefes dicen, no, pues sí es diferente. Pero ahora lo contrastas con ANOVA, eso hice, contrasté con ANOVA, y salía obviamente que era significativo mi tratamiento. Y después de eso ya me dijeron, no, ahora haz los modelos de todos los demás. Esta era línea adicional, teníamos balance transfer, teníamos cheques, ¿no? Etcétera. Pues ya me puse a hacer los modelos de cada uno. Y faltaban otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la efectividad del tratamiento. Aparte de, esto fue así como está, seleccionando pura población, pero si aparte seleccionas población y el medio de contacto como una combinación de tratamientos, entonces tienes el mejor cliente por el mejor medio. Entonces esa tasa de aprobación va a subir. ¿Están de acuerdo? Sí. Nada más que los del concept eran externos y ya no le empezaron a entender y ahí se acabó la magia y luego renuncié. Pero me divertí un rato. Y usé ANOVA, tal cual, ANOVA. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Mencionó que con ANOVA también podíamos ver qué variables no era necesario usar el modelo. Sí, ¿Cómo sería eso? sí, claro. Mire. ¿Se acuerdan del churn, verdad? Vamos a ver aquí, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Entonces usted tiene sus variables ahí. Y usted le hace un box plot, imagínese. Entonces ahora usted ve con respecto a la target, ¿no? Por ejemplo, usted diría que es significativa. No. No. Esta, ¿cómo la ve? Sí. Más o menos, ajá. Esta, pues más o menos, ¿verdad? Esta no. Esta, pues parece poquito, más o menos, poquito. Esta sí, esta sí, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ya usted puede hacer esto igual. A ver, le voy a poner ANOVA 3. Churn. Si usted aquí ya tiene mi F one way, esta es igual, esta es distinta, esta voicemail message, esta es distinta, esta es igual, esta es distinta, evening charge, esta es igual, esta es distinta, night charge, esta es distinta, international cost,
Esta es distinta, International Charge, y esta es súper distinta, mire. ¿La vio? Sí. El estadígrafo da 120. Bueno, entonces, y el Kruskal le va a dar parecido, ¿no? De hecho, ¿qué pueden hacer aquí? Más si quieren lo hago así para que lo vean más bonito. Pero estamos a tiempo. Tomen acá. Vamos a crear esto. Esta es la lista. Ok. Y ya. Y esto lo pasamos a Tupla. A ver si me deja. Ok, se me dejó. Entonces miren, esto lo convierten a un data frame. Ahí está, mire. Me faltó una cosita. Ahí está, mire. Su variable, su p-value. Entonces, ¿cuáles son las buenas? Pues las que sean menores que 0.5, ¿no? Usted puede hacer esto. Ya está, estas son las buenas. ¿Ya vio? Sí. Por ejemplo, también aquí puedo hacer mis dibujos. Mire, estas se parecen, estas más o menos, estas se parecen, se parecen, se parecen, se parecen. Ojitos se parecen, estas son distintas. ¿Ya vio? Sí. Lo mismo acá. Y hay una manera más elegante de hacer esto, o sea, lo acabo de hacer a patín, pero usted lo que hace es en scikit-learn, en Feature Selection, importa la clase SelectKBest. Y lo que va a hacer usted es instanciar esa clase y decirle cuáles mejores quiere. ¿Quiere las mejores 2? ¿Quiere las mejores 3? ¿Quiere las mejores 4? Imagínense, las mejores 4 quiero. Usted entrena como si fuera cualquier modelo. XY. Más se lo pongo así para que se vea más claro. Ahí está. Entonces usted invoca el método getSupport y le dice true las que se quedan y false las que se van. Y pues a esto lo mete a un zip con las variables y hace un list comprehension, ¿no? Por ejemplo, x for xy in zip y y, pum. Estas son las 4 mejores variables. Estas 4. ¿Qué hace SelectKBest? ANOVA F value between label feature for classification task. ¿Ya vio? Sí. Entonces estas 4 variables pues, son de las que deben de estar aquí, de las que nosotros sacamos, ¿no?
son estas. Aquí está esta, aquí está esta, aquí está esta, y aquí está esta. ¿Ya vieron? ¿Sí? Sí. Este es otro uso de ANOVA para seleccionar las variables más potentes. También se puede usar para regresión, no nada más para clasificación. Nada más instancian su clase con el método que corresponde y ya. Los parámetros en su constructor y listo. Profe, y si quisiéramos utilizar esto, por ejemplo, en el examen y lo estamos manejando, suponiendo por chunks, la información y cambia de un chunk a otro, suponiendo, ¿qué podríamos hacer en ese caso? No, ahí tiene usted que muestrear para que procese todos los chunks, de cada chunk saque una muestra que sea representativa de todo y después sobre esa muestra más chiquita ya puede trabajar esto. Pero si lo hace de un chunk no es representativo. Ok, va. Gracias. ¿Vale? ¿Cuál cliente suizo, Carolina? Es que decía que al cliente mexicano no le interesaba saber cierta información hace rato. Ah, ya. ¿Y al cliente suizo qué le importa? ¿Qué le interesa al cliente suizo? Sí, yo supongo que son más fijados en conocer las cuotas, ¿no? Bueno, lo que se Pues paga. no tengo datos al respecto. Habría que hacer un contraste de hipótesis donde el tratamiento A sea mexicano y el tratamiento B sea suizo, se midan igual y se fije uno qué le importa y qué no. ¿Está de acuerdo? Sí, profe. Eso sería. Pues ya, terminamos. La próxima clase les enseño las pruebas post-hoc que se hacen de ANOVA y luego generalización de modelos. Ya, terminamos. ¿Y qué vamos a hacer en un mes? ¿Sí? ¿Sí quieren? ¿Quieren ver Spark? Estaría bien. O Sí. otra Sí. No sé qué otras opciones haya. ¿Qué otras opciones hay? O igual podríamos practicar, no sé, algunos modelos, cosas así. Lo que podemos hacer es casos de uso. Puedo enseñarles Spark. Spark me tardo a lo mejor una semana, ¿no? En darles Spark. Y nos quedan otras 2 semanas. Entonces, a lo mejor darles, vemos casos de uso. Construimos un modelo, sacamos datos públicos y hacemos algo interesante. No sé, ¿cómo ven? Sí, suena súper bien. Sí, Órale. Si quieren, vayan consultando con la almohada y pongan ahí en el grupo a ver qué problema interesante les gustaría ver con ciencia de datos. Y ahí escogemos a los candidatos y dependiendo de los datos disponibles, etcétera. Y sobre eso trabajamos. ¿Les parece?